Hola, buenos días. Me llamo Sirio y os voy a contar un cuento de política internacional. Había una vez un mundo que desde la Segunda Guerra Mundial había creado una estructura de poder dominante y que con el tiempo se volvió cada vez un negocio más y más oscuro, con menos ética, hasta que la falta de ética se convirtió en crueldad. En aquellos negocios se organizaron mafias que dominaban el mundo y se estructuró en torno a organismos satánicos, a sectas satánicas, haciendo rituales, a menudo muy sexualizados, a menudo con niños, a menudo con actos de sangre crueles involucrados y desde luego muchas drogas, mucho abuso. Esta gente repartía el poder entre sus propias familias y cuando introducía a alguien que no era de su familia, igualmente debería demostrar su sadismo, su crueldad y su falta de empatía para poder prosperar en la riqueza, para poder ser rico o famoso o muy influyente. Y entonces, pues bueno, las personas que cedían a esa forma de funcionar obtenían esos beneficios. Eso se llamó vender el alma al diablo, 666. Llegó el punto que entre esas élites de poder había tal grado de corrupción que no todos los multimillonarios que estaban en el poder estaban conformes. Incluso se hicieron pandemias, encierros, se amenazaba a la gente con virus, se le metía el miedo al sol, a la naturaleza, se envenenaban los fármacos, todo funcionaba así. Entonces parte del poder establecido, de esos multimillonarios poderosos e influyentes, fueron creando una resistencia, una quinta columna, para quitar el poder a estos dementes que estaban moviendo el mundo con un nivel de crueldad inmenso, ¿no? Han venido con organismos internacionales, como pueda ser siglas que podrían parecerse a OMS, a ONU, Agenda 2030, la excusa climática y todas estas cosas. Esa resistencia se llamó QAnon. Una de las cabezas visibles era Trump en Estados Unidos, pero no era el único. También se llamaron los patriotas o sombreros blancos. Y empezaron a hacer una purga después de la pandemia porque las pruebas de corrupción eran tan grandes y consiguieron quitarles el sistema económico. Los patriotas activaron algo que llamaron sistema económico cuántico, que no podía ser dominado y manipulado por los malos, por los globalistas. Y entonces los globalistas empezaron a arruinarse y a perder el poder económico. Por ejemplo, el poder económico de sus organizaciones donde hacían la ingeniería social, para que no nacieran hijos, para que el hombre y la mujer se odiaran, se temieran, para generar caos sistemático en las relaciones y en la educación. Llegado la época actual, pues en Estados Unidos el señor Trump, que está representando en este cuento a esta alianza patriótica que quiere devolver el mundo a un negocio más ético, no digo ético, pero sí más ético, no sádico, pues empiezan a luchar de una forma muy intensa con estos globalistas y a empezar a desenterrar todos los túneles que tienen llenos de niños secuestrados, de los que abusan sexualmente de ellos y hacen, es un cuento macabro, y en los que hacen rituales a sus dioses oscuros, satanistas y tal, Baal y todas esas cosas. Como los medios de comunicación al principio eran todos de los globalistas oscuros, pues todos los movimientos que los patriotas querían hacer para liberar a la humanidad siempre salían
como movimientos perversos. Entonces todo estaba contado al revés. Pero poco a poco los patriotas que estaban librando el mundo, al coger el control del dinero, pudieron ir comprando los medios de comunicación. Y un tal Elon Musk compró Twitter, que lo llamó X, luego se compraron la BBC de Estados Unidos y bueno, poco a poco muchas cadenas. Se habló con el Caraface también y se le dijo que o cambiaba de bando o iría a la cárcel y así todo. Entonces poco a poco todas las noticias se fueron filtrando. YouTube fue una de las últimas plataformas potentes que se liberó de la censura, porque todo estaba censurado, ¿no? Sobre todo en la pandemia, cuando se hizo creer que la gente estaba corriendo un riesgo tan grande por su salud y se les encerró, se les quitó de los derechos, las libertades, se les inyectó cosas que los enfermaba y los esterilizaba, etcétera, pues se tenía que censurar a cualquier científico, periodista y tal. Pero el Deep State, los malos tenían comprado una red muy grande de políticos, de jueces, de periodistas, de médicos. Todos estaban subvencionados, o sea, estaban comprados. Si sigues su rollo te haces rico, si no sigues tu rollo te desprestigian, te quitan la licencia y si te descuidas, entre multas y cárceles ya no levantarás cabeza. Así funcionaba esa mafia, ¿no? La industria farmacéutica no quería que avanzara una tecnología médica, porque su negocio eran los fármacos que nos enfermaban y nos hacían crónicos y dependientes de la venta de pastillas. Sin embargo, había una tecnología muy avanzada con la que se podía curar a la gente. Esos creadores de la tecnología avanzada médica empezaron a subvencionar la guerra contra las farmas. Y de ese modo llegó el sobrino de, un Kennedy, que se metió en el Ministerio de Salud de Estados Unidos y quitó el poder a todos los farma que estaban dando vacunas envenenadas. Esto fue una movida. También descubrieron toda la red de organismos que estaban subvencionados desde Estados Unidos para ingeniería social, que sobre todo tenían la prioridad de menguar la población mundial. Ya sabes, gays, lesbianas, transexuales no es una combinación fértil, tenían que menguar la población mundial. Todo ese dinero se dejó de subvencionar y también se vio que estaban votando los muertos, que la democracia no existía, que todas las democracias estaban corruptas y falsificadas. Primero se descubrió en Estados Unidos en el 2020, luego poco a poco se vio filtrando a Europa. Entre tanto, venga, continuamente intentaban mandar a Trump, que no era más que la cabeza visible. Los patriotas, que era gente más tradicional, que están más a favor de la religión católica, cristiana católica, que de la satanista, pues seguían quitándole poder a los masones de grados altos, que son satanistas, y entonces ahí estábamos, ¿no? En ese punto y tal. Los patriotas sacaron ley militar para poder usar jueces militares que no estaban comprados por el Deep State y poder hacer detenciones de alto nivel. Y empezaron a detener a altos cargos responsables de la pandemia, de robo de miles de millones a los ciudadanos para enriquecerse ellos, a desmontar todas las redes de pedofilia conectadas con Hollywood, con la industria de la música y del cine al más alto nivel. También estaba toda la red de políticos, porque resulta que todo el poder se estructuraba así, en torno a la sexualidad, la falta de ética, de los abusos y de la crueldad. Todo eso se estaba desestructurando al tiempo de que la mayoría de la humanidad no era consciente. Pero Neptuno y Saturno por fin habían entrado en Aries, con lo cual el tiempo de
de luchar por la justicia y ser valientes había llegado. El tiempo pisciano de la confusión, el miedo había terminado. Ya no era el tiempo de si te pegan por la otra mejilla, era el tiempo ariano, de la batalla, por el bien, por la luz, por el regreso del espíritu. Y bueno, son buenas noticias. El mundo iba descubriendo que la gente que admiraba, pues sus grandes músicos, sus grandes artistas, sus grandes actores, habían sido como mínimo cómplices de rituales sádicos, crueles y como mínimo de guardar silencio y no contárselo al mundo. Cosa hasta cierto punto entendible, porque se enfrentaban a una red criminal mafiosa que lo primero que haría es destruir sus carreras, quitarles el dinero, la riqueza y la fama, y si insistían mucho, quizá quitarles también la vida. Pero en todo caso, el tiempo de guardar silencio había terminado y muchos de esos famosos, presionados por el miedo a que sus condenas por cómplices fueran mayores, y también inspirados por los testimonios de aquellos que hablaban, esta vez sí protegidos, hubo un juicio muy importante de Diddy Combs, y es un negro muy poderoso, que es un miembro de esa mafia, simplemente es un miembro más. Estaba el Partido Republicano, con un tal Obama, con los Clinton, hacían los rituales sexualizados con niños, los nombraban con términos de comida, como nugget, hot dog, pizza, bueno. Y habían emails de un tal Podesta, con Natal Hillary, en fin, tenían todas las pruebas de todas estas movidas que incluyen clonación, ciencia muy avanzada y manipulación a todos los niveles. Y esta red oscura, que también se llamaba el Cabal, estaba cayendo en pleno 2025, y aunque la gente se iba horrorizando conforme se enteraba de cosas, la verdad es que el hecho de que se enterara ya estaba siendo un síntoma de que la salud al mundo estaba regresando. Así que recemos porque estos poderosos que están tratando de tirar del poder a los sádicos venzan y se convierta el mundo en algo un poco más justo, más sano, que la medicina realmente cure, el lugar de enfermar, que la comida no esté envenenada, que el cielo no lo envenenen con los chantais, etcétera, etcétera. Y este cuento no ha terminado porque sigue en proceso, y espero que seas consciente y que apoyes al bando correcto. Chao.